el texto samaritano que vamos a ver, que es una evidencia interna, porque ¿qué es el texto samaritano? Es un hebreo muy antiguo, más antiguo que el texto masorético. Y lo otro es texto samaritano en la Biblia de los samaritanos. Pero la Biblia de los samaritanos, ¿alguien sabe cuántos libros tiene? Tiene 5 libros nada más, porque solo usan el Pentateuco. El Pentateuco es su Biblia. Entonces ellos usan solo los libros de Moisés. Después de Moisés y el Nuevo Testamento, para ellos no tiene ningún valor. La Biblia judía, ¿alguien sabe cuántos libros tiene? Tiene 39, es el Tanakh, que es el Antiguo Testamento de nosotros, pero ellos lo dividen diferente y llegan a 22 o a 24, que son los mismos 39 de nosotros. Entonces tenemos la Biblia samaritana con 5 libros, el Pentateuco. La Biblia judía con 39 libros, bueno, ellos lo dividen en 24 o en 22, ¿verdad? Que es el Antiguo Testamento, el Tanakh. Y luego ya tenemos, ¿verdad?, propiamente el cristianismo, que sí agrega propiamente el Nuevo Testamento. Eso lo tenemos. Entonces, el texto samaritano es también un testimonio con que se puede hacer comparaciones y que nos habla también de las citas y demás. El valor que tiene es que es muy antiguo. Hay algunos cambios. Hay más coincidencias que cambios. Y el texto samaritano es muy parecido a la Septuaginta. Tiene muchas coincidencias con el texto de la Septuaginta y con un descubrimiento que hubo en los rollos del Mar Muerto, específicamente para hablar acerca, ¿recuerdan de la discusión del monte cuál es? Bueno, los rollos del Mar Muerto sí concuerdan propiamente con el texto samaritano, o al revés, ¿verdad? Porque el texto samaritano es más moderno que esos rollos que encontraron, pero ya vamos a llegar ahí, pero es un testigo interno de una traducción, de una versión. Este texto contiene el Pentateuco y es de gran valor, especialmente en el significado de las lecturas textuales. Como es un hebreo más antiguo, porque ellos quisieron separarse por varias razones que vamos a estar mirando, la variación entre el Pentateuco samaritano y la edición masorética, que la copia que teníamos es del año 916, es casi insignificante en comparación al área de acuerdo, pero sí hay diferencias, como lo miramos en el Nuevo Testamento, que hay diferencias, que hay variantes. En el texto samaritano hay también 3 puntos bastante diferentes. El significado dice, vemos una veracidad extraordinaria que se mantiene por un periodo de 1500 años. En el Antiguo Testamento hebreo, la Biblia a los judíos, el Pentateuco hebreo es la Biblia a los samaritanos, solo los 5 primeros libros. Los samaritanos, así llamados, porque habitan en Samaria, lo cual tomó su nombre de la ciudad Samaria, que eran parte judíos. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una división en Israel. Recordemos que luego Jeroboam y Roboam, ¿verdad?, uno de los hijos de Salomón, cuando viene Salomón, toma a su hijo el cargo, tiene un reino increíblemente extenso, próspero, precioso, maravilloso. Llegan los ancianos y le dice, este reino es increíble, pero este reino lo construyó Salomón en base a impuestos, cargas sociales increíbles para los judíos. Los ancianos le dicen, mire, ya está hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bájele los impuestos a las personas. Vinieron los jóvenes y le dijeron, no. Si su papá le puso impuestos, póngale el doble. Y él hizo caso a los jóvenes. ¿Y eso qué hizo? Un cisma en Israel y se dividió en la parte norte, las 10 tribus, que se le llama Israel, y la parte sur, Judá, es la parte que siguió poniendo un rey que era de la dinastía davínica. La parte norte, con el tiempo, tuvieron reyes como ellos quisieron. Y ¿qué es lo que pasó también en ese sentido? Se empezaron a alejar del Señor tanto que el Señor los juzgó. Entonces, ¿cómo lo juzgó? Trayendo los asirios, y los asirios tomaron y lo movilizaban, poblaban ese lugar con gente de otros lugares. Eso sucede y ponen la capital en el norte de Samaria. Entonces, ahí en Samaria, ¿qué es lo que sucedió? Que hubo una mezcla con la gente que venía de diferentes lugares y los judíos que quedaron ahí. De este exilio de judíos nunca volvieron. Es muy diferente al reino del sur que vamos a mirar. Entonces, eso ocurre 120 años antes de que Babilonia llegue y tome el imperio del sur, el exilio babilónico de 70 años. Esos 120 años antes ocurre lo que les estoy hablando en Samaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que los samaritanos se mezclaron. No todas las otras tribus, ¿verdad?, del lado norte, no se mezclaron todos, pero en Samaria sí hubo una mezcla grande. Primeramente, algo que es un hecho a meditar un poquito es que cuando el lado sur, Judá, ellos se dan cuenta de lo que sucede en el norte, la actitud de ellos debería ser poner las barbas sin remojo y decir, wow, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios santo, debemos servirlo, debemos cuidarnos de no caer en esos errores y todo lo demás. ¿Cuál fue la actitud del reino del sur? Orgullo, qué dicha, que los castiguen, ellos son malos, nosotros somos buenos. Toda esta situación de orgullo y demás
que trajo a consecuencia que 120 años después Dios estaba juzgándolos a ellos también y son llevados a Babilonia. Luego cuando ellos vienen a reconstruir la ciudad, se vuelven a juntar, entonces ahora todos quieren colaborar en el tiempo de Esdras y Nehemías cuando van a reconstruir la ciudad y ellos no dejan que los samaritanos participen. Y ahí empezó la división grande, entonces ellos no, ustedes se mezclaron, ustedes no son judíos ya, porque su sangre no es pura. Luego de eso hay varios eventos que vienen y uno es que uno de los reyes de Israel mandó a destruir el templo que los samaritanos construyeron en el monte Gerizim. En el monte Gerizim ellos edificaron un templo, un altar y es el centro de adoración de ellos. Algo que nosotros podemos ver acá es que obviamente por lo que sigue en la historia, los samaritanos no les sirve poner el resto de los profetas y los libros del Antiguo Testamento, pero esa es la división que vemos. Voy a enseñar un poquito cómo se mira. Dice, no se le permitió colaborar con la construcción del templo en los días de Esdras y Nehemías y se aislaron de sus parientes judíos, fundando su propio centro religioso en el monte Gerizim, cerca de Siquén, la moderna Nablus, que hasta el día de hoy allí hay samaritanos. Acá está la división. Entonces acá vemos el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur son solo 2, ¿verdad? Esto junto, todo esto es Israel. Acá, esto es el mar Mediterráneo, para ubicarnos un poco, el mar Mediterráneo. Acá tenemos lo que es, esto es el mar Muerto. Acá no se mira, pero aquí atravesaría todo esto el río Jordán. Por acá está el lago de Galilea. Así es como se mira. Ahora, Nablus queda por acá. Aquí está. Nablus, esta es una ciudad samaritana. Hasta el día de hoy, ahí está el monte Gerizim. Dice el Pentateuco samaritano o Torá samaritana es el texto de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea redactado en escritura samaritana. Es el único texto que los samaritanos consideran inspirado. Rechazan desde Josué hasta Malaquías y todo el Nuevo Testamento. Bueno, ellos solo tienen los 5 primeros libros, porque si sigues con el resto, entendemos que el lugar que Dios escogió, donde estuvo Jesús y demás, es en Jerusalén. El Pentateuco samaritano procede de una antigua versión de la Biblia hebrea, escrita en un estilo de textos pre-samaritano que existió en un periodo del Segundo Templo. O sea, el valor de esto es que si encontramos copias samaritanas que son más antiguas que el texto masorético, este texto se editó para enfatizar las creencias samaritanas. O sea, ellos empezaron a hacer ciertos cambios de acuerdo a lo que ellos creían. Es ahí donde, aunque sea más antiguo, tiene igual valor, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, hay lecturas que al parecer están mejor. Recuerda, cuando hablamos de lecturas es aquello que hay textos antiguos que dicen una cosa y unos más modernos que dicen otra, pero que no es un asunto doctrinal, sino es a veces simplemente de definición de términos. En este caso, con el texto samaritano, hay un punto de vista con el monte, no el monte donde se iba a construir el templo, pero ese monte que ellos escogieron para hacer el sacrificio, que hay evidencia que parecería que es el monte Gerizim y no el Ebal. ¿Por qué? Por el testimonio de que en los rollos del Mar Muerto encontraron el monte Gerizim. Entonces corresponde al texto samaritano. Ahora, porque el texto samaritano cogió de un texto antiguo. Eso sería una variante grave de las que hay en el Antiguo Testamento. Este texto se editó para enfatizar las creencias del samaritanismo. Entonces, en los otros pasajes donde no se menciona o se menciona Ebal o esto, ya ahí ellos sí hacen cambios que no están en el otro texto. Y se conservó, dice, como el Pentateuco samaritano, probablemente en el siglo antes de Cristo al siglo I de la era cristiana. El Museo de la Biblia en Washington, hay un museo de la Biblia donde hay varias copias y demás. Ahí se expone un manuscrito del año 1160 que contiene el Pentateuco samaritano, que lo convierte en uno de los rollos de la Torá más antiguos en preservación de tradición samaritana. El Pentateuco samaritano es bastante similar al texto masorético. Hay alrededor de 6,000 diferencias o variaciones. Recordemos el Nuevo Testamento que hablamos de 400,000, 396,000, no importan. Bueno, todo eso. Bueno, ahorita estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces cuando se compara el Pentateuco samaritano con el Pentateuco judío,
masorético hay alrededor de 6.000 diferencias que se reducen a varios ortográficos y gramaticales. Ahora, recordemos, ¿el texto samaritano tendría vocales o no? No, porque es antes del periodo masorético. Este parecido es notable porque los documentos se elaboraron, se transmitieron independientemente. Vemos que están enemistados, que están separados y aún así tenemos una concordancia muy grande. Hay variaciones, por supuesto, pero la mayoría de las cosas están de igual forma. Los judíos y los samaritanos no tienen trato, eso es en Juan 4:9. En definitiva, el Pentateuco samaritano confirma la fidelidad de la Torá. En general, ¿qué reafirma? Que los masoréticos hicieron muy buen trabajo. Ahora, hay algunas diferencias que son importantes. Y acá, ¿verdad? Estos samaritanos modernos, manteniendo el rollo en el monte Gerizim. Esto es una copia de cómo se mira. Si vemos la escritura es muy diferente, ¿verdad? Porque es un hebreo más antiguo. Este es el rollo de Abisá, es del siglo XII al siglo XIII después de Cristo. Sin embargo, existen varias discrepancias en el Pentateuco samaritano y el texto masorético con implicaciones mucho mayores. Una de ellas se encuentra en Deuteronomio 27 del 2 al 8. Vamos a ver propiamente el 27:4, que es el punto a tratar. Entonces, cuando uno llega a la Reina, ¿por qué digo Reina Valera? ¿Qué textos usa la Reina Valera? ¿Alguien recuerda para hacer su traducción del Antiguo Testamento? Hecha alrededor de hace 500 años. ¿Qué textos existían? Los masoréticos, solo los masoréticos, no habían encontrado los rollos del Mar Muerto. En la Biblia samaritana es un texto más antiguo. Entonces, lo que algunos argumentan, como decir en este caso, que leo el texto masorético, cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás estas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, de tal modo que te lo ordeno hoy, edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios. Pero ¿qué dice el texto samaritano de este mismo pasaje? Cuando hayas cruzado el Jordán, levantarás estas piedras que hoy te entrego sobre el monte Gerizim. Todo lo demás es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que acá dice monte Ebal y aquí dice monte Gerizim. Ahora, esto no es algo vital, ¿verdad? Son dos montes que son gemelos y Samaria está en medio y están los dos montes gemelos, que la costumbre era que cuando se iba a pronunciar, ¿verdad?, la palabra, la mitad del pueblo se ponía en un monte, la otra mitad en el otro y se decían bendiciones y maldiciones. Entonces cuando alguien estaba diciendo, ¿verdad?, las maldiciones en caso de no obedecer, desde el monte Ebal ellos decían amén, ¿verdad?, pronunciaban eso, y desde el monte Gerizim las bendiciones. Cuando hacen un trabajo los eruditos de la Masora, ya han pasado varios siglos y que como ellos tienen un hebreo más antiguo, tal vez es más cercano porque apareció en los rollos del Mar Muerto y ese texto del rollo del Mar Muerto habla del monte Gerizim, no Ebal. Pero de nuevo, estas son las cosas graves. Esto realmente no varía porque no es que Dios le dijo y van a hacer, ¿verdad?, el templo no, eso fue en Sion y, o sea, eso es otra historia. Pero, digamos, estas son las cosas graves de las variantes que puede haber entre un texto y otro. ¿Qué es el valor de todo esto? Que vemos pocas variantes en un texto tan extenso y reafirma lo antiguo, etcétera, etcétera. El Pentateuco samaritano sustituye el monte Ebal por el monte Gerizim. De acuerdo con la opinión de los samaritanos, dice que el lugar del templo de Dios debe ser el monte Gerizim. Este es el monte Gerizim y estos son los samaritanos modernos donde están celebrando sus ceremonias. Ahora, ellos cortan todo lo demás del Antiguo Testamento y obviamente del Nuevo. Eso es un testigo. Vemos que las variaciones no son fundamentales, pero hay algunas que sí, como vimos en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan las tres grandes? Cosas así. Eso es lo que hay que considerar. Luego vemos el aspecto de lo que son los targúmenes. Eso es una traducción del hebreo del Tanakh. Cuando yo hablo del Tanakh, ¿qué estoy hablando? El Antiguo Testamento judío. Cuando decimos Tanakh, estamos hablando de la Torá escrita. Tanakh es el Antiguo Testamento de nosotros. ¿Qué son los targúmenes? Es una traducción del Tanakh hebreo al arameo, o sea, al caldeo. ¿Por qué? Porque la gente hablaba arameo, volvió de Babilonia, no hablaban hebreo, solo los eruditos. Entonces, ellos necesitaban que la gente entendiese el mensaje. Ahora, esto se hacía oral, no se quería que se hiciera por escrito. ¿Por qué? Porque no querían darle valor a la interpretación o a la traducción igual a lo que era la escritura pura en hebreo como tal. Después sí se dio. El arameo, dice, gradualmente sustituyó al hebreo como idioma común después del cautiverio babilónico. Con el tiempo las escrituras hubieron de ser transcritas en un lenguaje popular.
en la sinagoga se hacían traducciones orales. Los targúmenes iniciaron con traducciones en caldeo, arameo, en busca de las más fieles y posibles al Tanakh hebreo. Entonces, ¿qué es lo que buscaban ellos? Que decir exactamente lo que se decía en hebreo, ahora en arameo. Pero todos entendemos que es difícil hacer una traducción. De hecho, en muchas ocasiones depende de la habilidad, ¿verdad?, de la persona. A veces tenemos que inclusive dar un concepto porque no encontramos la palabra en el otro idioma que se aplique. Cuando, por ejemplo, en inglés hay palabras que uno no sabe exactamente cómo traducir. Por ejemplo, hay una expresión que uno puede decir a un niño o a alguien, it's so cute, it's really cute. Uno puede decir eso, pero en español no hay una palabra exacta para cute, que lo que uno traduce es como que es muy tierna al niño, como que cae muy bien, como es todo un concepto para decir cute en español, pero sí puede ser muy lindo. Otros dicen muy curiosito, no tenemos una palabra exacta en el español para cute, ¿cierto? Esas son las dificultades que a veces estaban teniendo al Metahurmán. Metahurmán es el traductor que hacía la traducción del hebreo al arameo. Entonces estoy ahí, veo un concepto en hebreo y a veces no tengo cómo decirlo, ¿eh? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una Biblia en inglés y dice que Jesús le dijo, Pedro, tú me agapas, ¿qué pongo yo? Pedro, tú me amas, ¿verdad? Peter, do you love me? Eso es lo que diría, ¿eh? Y Pedro le responde, Señor, sabes que yo te filio. ¿Y qué pondría yo en inglés? Lord, you know that I love you. Love you, love you. No tengo otra forma. Entonces, ese es el problema que tenía el Metahurmán también. Ya se iba extendiendo un poquito. Ya no era, que es el valor de lo que buscan, ¿verdad? Las Biblias que son dinámica, equivalente, palabra por palabra. Buscan eso. Aunque suene extraño, voy a tratar de llegarle a la palabra más exacta. Esto es lo que estaba sucediendo. Luego de tener destrucción del templo en Jerusalén, las sinagogas, luego de la lectura del Tanakh en hebreo, un Metahurmán hacía una traducción al arameo para el beneficio del pueblo. El Metahurmán no debía tener la traducción por escrito para no dar a malinterpretar su traducción, que era de igual valor a la Torá escrita o al Tanakh. Bueno, lo que nosotros tenemos hoy en las Biblias, por eso queremos ir al idioma original, al hebreo, y ser lo más fiel posible al concepto de la palabra. Eso es lo que hace una Biblia palabra por palabra. Y eso es lo que buscaba el Metahurmán. Lo que pasa es que con el tiempo ya se hizo más libre. El Metahurmán, que significa intérprete, era el traductor. Su trabajo consistía en interpretar literalmente el texto bíblico y debía quedar claro el mensaje a su audiencia. Con el tiempo se fue dejando atrás la traducción literal y se amplió el texto para transcribir un discurso que fuese inteligible, lo más fácilmente comprensible para su audiencia. Y también depende de la audiencia, ¿verdad? Hay conceptos que puedo decir, pero tengo que explicarlo. Por ejemplo, yo dando la misma clase, yo trato de hablar en un español que sea más internacional. Si yo hablo con mucho costumbrismo tico, muy pocos me van a entender. En Sudamérica no me van a entender. Inclusive recuerdo en una clase que hablé sobre un vegetal que se llama chayote acá en Costa Rica y en Chile no saben qué es eso. Hubo una compañera que corrió a la refrigeradora y trajo y lo puso en la cámara y pudimos ver, y entonces ellos ya, ¿verdad?, empezaron a ver que era un chayote, pero eso puede suceder. Para dar a entender cosas uno necesita conocer mucho de la cultura y lo demás, y eso fue lo que fue sucediendo. Entonces lo que me interesa es que quede claro para la gente. Entonces, para que quede claro para la gente, a veces me alejo de lo que el texto dijo para dar el significado. En vista de la posibilidad de perder estas interpretaciones orales debido a las constantes persecuciones, poco o nulo conocimiento del idioma hebreo por parte del pueblo, se vio la necesidad de empezar a escribir los targúmenes modernos. La gran utilidad de estos targúmenes antiguos es que vindican la genuinidad del texto hebreo, probando que era el mismo periodo de los targúmenes y que fueron hechos como existen hoy en actualidad. Aunque yo la copia que tengo es del año 900 de los masoretas, alguien podría decir, Víctor, ¿cómo usted sabe que no es un invento del año 900? Que ellos inventaron todo el texto, ¿cómo sabes? Ah, porque tengo la Septuaginta, puedo ir al griego y comprobar cosas, puedo ir a los targúmenes y ver en arameo qué es lo que están explicando y que es el mismo texto. No solo esto, me está hablando de la antigüedad. Entonces, aunque la copia sea del año 900, tengo un targumen del año 500, ya bajo 400 años, y veo que sí es el texto. Ese es el valor de esta evidencia. Los targúmenes son paráfrasis o traducciones
interpretativas de mayor parte del Antiguo Testamento. No existen targúmenes de Daniel, Esdras y Nehemías. Ahora, cuando hablamos de paráfrasis, ¿qué fue lo que sucedió con esto? Dejó de ser una traducción y se volvió una paráfrasis. Una paráfrasis es más como un comentario. Entonces, el problema es que a veces venden paráfrasis como si fueran Biblias, y eso no es así. Como decir de New Clear Bible, que es la Biblia que usan los adventistas, eso no es una traducción, no es una versión, eso no es una Biblia, eso es una paráfrasis. El que la hizo, ¿verdad? El señor White, él dice que es lo que hizo, alguien que ama a Dios y demás, pero es adventista, entonces él lee la Biblia y empezó a escribir la Biblia en sus propias palabras, eso fue lo que hizo. Y así terminó toda la Biblia, un excelente trabajo personal, pero yo no puedo decir que ponerlo en mis palabras tiene el mismo peso jamás que el texto bíblico. Y si ves que es paráfrasis, no es Biblia, ¿verdad? Sepa que es más comentario, te puede ayudar a ampliar conocimiento y todo lo demás, pero no es para hacer un estudio en el sentido de enseñar con una paráfrasis. Otra de las cosas es que no hay targúmenes ni de Daniel ni de Esdras de Nehemías. ¿Qué tienen en común estos libros? Que están llenos de arameo o de la lengua caldea, porque estos fueron escritos en Babilonia, en el periodo de exilio. Tal vez no hubo la necesidad de traducirlos, porque muchos estaban arameo, tal vez no hubo necesidad de hacer targúmenes de esto. En los recientes descubrimientos de los rollos del Mar Muerto se encontró el targúmen de Job, una traducción de Job del hebreo al, ¿verdad?, caldeo, al arameo. Luego hablamos de lo que son pruebas externas. Esas son las pruebas internas. Ahora, pruebas externas, tenemos lo que es la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es la Torá oral. Para un judío existen dos Torá. La Torá escrita, el Tanakh, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, y la Mishnah es la Torá, pero hablada. ¿Qué es la Torá hablada? Ellos dicen en su tradición que Dios, ¿verdad?, le dio los mandamientos a Moisés y luego le dijo cómo guardarlos, que esa explicación de cómo guardarlos que Dios se la dio a Moisés, él se la dijo a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos se la pasaron a los profetas, y los profetas, ¿verdad?, hasta llegar al Sanedrín y a estos eruditos. Entonces, todo eso, ¿verdad?, era oral, 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 hasta el momento en que, porque se podía perder, empezaron a escribirlo. Eso es lo que se llama la Mishnah. Entonces, ¿la Mishnah es el Antiguo Testamento? ¿Es la Mishnah del Antiguo Testamento? No, es la Torá escrita, no es el Antiguo Testamento. Es la tradición oral judía. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Tanakh. Para quedar bien claritos. ¿Antiguo Testamento qué es? Tanakh. ¿La Mishnah qué es? Lo que la tradición judía dice que el Señor le dijo oralmente, no escrito, oralmente a Moisés. Eso nunca se escribió por siglos, se pasó de generación en generación como en una tradición hablada, ¿verdad?, de qué es lo que tenían que hacer. Entonces, la Mishnah no es el Antiguo Testamento, no es la Torá escrita, ¿verdad? Es la primera gran colección escrita de tradiciones que orales judías. Ellos después, con los siglos, como se iba a perder, empezaron a escribirlas, pero por siglos nunca se habían escrito. No había escritura de eso, sino que es simplemente como decir que yo le diga a mi hija, bueno, guardar el sábado, el mandamiento, ¿cuál es? Entonces, el Tanakh que dice que debo guardar el sábado. En la Mishnah, Moisés le dijo a Josué que le dijera, que eso significa que no se puede hacer ningún trabajo. Y luego vamos a ver algo que se llama la Gemara, que dice, no hacer ningún trabajo significa que que solo puedes caminar una milla. Esa es ya la Gemara, que es el comentario de los expertos. Vamos a mirar a eso. Entonces, sobre la Mishnah de la tradición, ya la Gemara extiende el concepto y te dice, por ejemplo, en Edén, Dios le dice a Adán que no debería comer del árbol, ¿verdad? Entonces, en la Mishnah, o sea, estoy simplemente suponiendo, ¿verdad? No es así, pero en la Mishnah sería que Dios le dijo a Adán eso, pero esto es a Moisés, ¿verdad? Entonces, no cabe el campo, pero el punto es como que, entonces, ¿qué es lo qué sería la Mishnah? No puedes caminar a 10 metros del árbol, ¿verdad? Entonces viene una Gemara y dice, sí, no puedes caminar, no puedes mirar el árbol, y eso significa que tienes que caminar cuando pasas por ahí con la cabeza para abajo. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Todas esas adiciones ¿a qué? A la ley de Dios. Recordemos, Jesús habló mucho de esto cuando les dice sus tradiciones las anteponen a los mandamientos de Dios, porque ellos agregan todas estas adiciones. Entonces, la Mishnah para ellos tiene el mismo valor que el Antiguo Testamento.
porque para un judío esto fue dado también a Moisés por Dios. Ahora, no es escrito y ellos lo tienen bien claro, no fue escrito. Entonces, no hay ningún problema, entendemos el Antiguo Testamento para ellos es el mismo que nosotros, pero aparte del Antiguo Testamento tienen más libros. ¿Han escuchado del Talmud? Bueno, el Talmud es la Misná y la Gemara. Vamos a llegar a eso. Entonces, Misná es la primera colección escrita de tradiciones orales judías, conocidas como la Torá oral. Es la primera obra importante de literatura rabínica. La Misná fue redactada por Jedusá Hassin a principios del siglo tercero, es que se escribe, ¿verdad? Que empieza a escribirse en los primeros siglos, pero ya acá se edita en una época en que, según el Talmud, digamos, el Talmud es la Misná y la Gemara, ahorita llegamos a eso, dice, la persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales que los fariseos del periodo del segundo tiempo, o sea, del año 536 antes de Cristo al año 70, todas esas tradiciones orales que ellos tenían de cómo hacer las cosas y todo esto, que se fueron hablando de generación en generación, se podían perder, entonces se empezó a escribir, ¿verdad? Hasta el año 300 es que se escribe la Misná. La mayor parte de la Misná está en hebreo, mientras que algunas partes están en arameo. Las escrituras son muy similares al texto masorético. ¿Verdad? Citas escriturales, cuando citan ¿verdad? Un versículo y luego dice la Misná, o sea, lo oral, esto es como decir, cita el mandamiento y la Misná te dice cómo guardarlo y la Gemara te explica, ¿verdad? Lo moderniza o lo contextualiza a la capacidad del hombre. Entonces, por ejemplo, en la Misná, ¿verdad? En la Torá o en Tanakh, en el Antiguo Testamento, diría, no debes hacer fuego, ¿verdad? ¿Verdad? No, y entonces en la Misná le dice, no hacer fuego significa que nadie va a cocinar ese día. Entonces la Gemara lo que dice, no va a cocinar y no va a hacer fuego significa que ni siquiera puedes prender tu auto porque genera una chispa. Por ejemplo, cuando habla de cargar algo, bueno, en ese entonces no habían anteojos como tenemos hoy en día. Esto llega hasta el punto, ¿verdad? Con las Gemara, que vamos a venir, que es el comentario sobre la Misná, que te dice, ok, pues solo puedes, ¿verdad? La Misná dice que solo puedes caminar una milla, ¿verdad? Dios no dijo eso, nada más que deben guardar el día sábado, ahora ese es el mandamiento, guardarás el día de reposo, ¿cierto? La Misná es la que empieza a decir todo el montón de reglas después. Entonces en la Misná empieza a decir, bueno, no solo puedes caminar una milla. Y la Gemara ahora te dice, como los tiempos modernos, esa milla significaba sin nada, pero hoy en día usted puede andar un maletín, puede andar gafas, las gafas tienen cierto peso, eso involucra más esfuerzo. Entonces ya no tienes que caminar una milla. Si andas unos anteojos o andas un maletín, una mochila, ya no va a ser una milla, va a ser 3/4 de milla. Así ¿verdad? De estrictos y detallistas y demás es que hacen los judíos. ¿Recuerdan qué le dijo Jesús? Ustedes cuelan ¿verdad? Hasta el comino, ¿verdad? Lo hacen, ¿verdad? Miden absolutamente todo y se les va lo más grande, ¿verdad? Que es gracia y misericordia. Todo, ¿verdad? Quieren, ¿verdad? El diezmo en todo sentido y, ¿verdad? Hacen los más detalles que tiene que ser exacto y que esto y que el otro y se los olvida hacer misericordia, de glorificar, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Lo que hablaba Jesús, pero está hablando de estos textos que son evidencias externas del texto y de cómo se veía. Entonces, las Gemarás ahora es el comentario de la Misná, que la Misná no es el Antiguo Testamento, son las tradiciones orales judías, ¿verdad? Claros por ahí. La Misná es el texto base, ¿ok? La Misná, la Torá, es oral, no escrita, no estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, de esta oral, ¿verdad? De esta tradición oral que se escribió, que se llama Misná, la Gemara es el comentario y el análisis que lo completa. Para entender claramente qué era lo que quería decir con esto, ¿verdad? Siguen agregándole a eso. Proviene de gamar, que significa completar, porque si dice no trabaje, pero ¿qué significa trabajar? ¿Verdad? Por ejemplo, en cosas de este tipo es como cuando ahí dice no cocerás o cocinarás, ¿verdad? El becerro con la leche de su madre. Entonces han visto que los judíos tienen dos ¿cómo se llama? Vajillas. Entonces, si usted cocina carne, no puede tener ningún lácteo, no puede servirse en el mismo plato, no se puede cocinar en el mismo lugar, todo tiene que ser, ¿verdad? Eso es lo que se llama kosher, ¿verdad? Que separan todo y vas a tener, ¿verdad? No puedes, ¿verdad? Ciertos alimentos no pueden tocar otros y todo es
todo eso son las Gemara explicando el mandamiento, pero eso no es lo que había dicho el Señor, ¿verdad? Entonces, estas son las Gemara, son los comentarios de los eruditos que están explicando. Los rabinos de la Misná se llaman Tanahaim. ¿Quiénes son los rabinos de la Misná? Los que exponen la Torá oral, ¿verdad? Las tradiciones judías orales. Los rabinos de la Gemara son los Amoraim, que son los que explican cómo, ¿verdad?, aplicar la Misná hoy en día. Y hacen esos tipos de cambios y les explican a la gente, los judíos pueden llamar a su rabí y decirle, rabí, lo que pasa es que voy a ir, me invitaron a ir ¿verdad?, este sábado voy a ir a tal lugar, pero hay un hotel y voy a ir al cuarto piso, ¿puedo subir las gradas? ¿Cuántas gradas son? Son 20, no puedes subirlas porque ya estarías haciendo más trabajo del que se pide. Entonces, ¿puedo tomar el ascensor? Depende. ¿De qué depende? No podrías aplicar el botón. Si aprietas el botón, estás haciendo un circuito, una chispa que es hacer fuego. Entonces, si usted va a Israel, imagínense, ¿verdad? Si usted va a Israel y usted está en un edificio, busca un edificio que sea bajo, porque en un sabbat, si ellos son, ¿verdad?, judíos ortodoxos, ¿qué es lo que van a hacer? Tu ascensor va a parar en todos los pisos, para arriba y para abajo, para que nadie tenga que apretar, queda automático, para que usted no tenga que apretar el botón y generar fuego. De esos, hasta este punto llegamos, ¿eh? Bueno, dado que existen grupos de comentarios diferentes, hay dos versiones del Talmud. ¿Qué es el Talmud? La Torá oral, no el Antiguo Testamento, y el comentario de la Torá que se llama la Gemara. Entonces, Misná y Gemara, el Talmud judío. Entonces, el Talmud judío, si juntamos todo, entonces sería así: agarro un versículo, ¿verdad? Eso sería el Tanakh, el Antiguo Testamento, cojo un versículo del Antiguo Testamento, luego pongo una Gemara, que sería algo más extendido, que es cómo guardar esto, y luego, perdón, una Misná, y luego una Gemara que comenta cómo guardar eso específicamente y cómo aplicarlo y cómo, ¿verdad?, se vería hoy ese mandamiento. Entonces, cuando un rabí te va a explicar algo, él no solo lee el texto bíblico, él no solo lee el Tanakh, no solo lee el Antiguo Testamento, lee el Tanakh, lee la Misná, de cómo hacían ellos para guardar eso, y luego la Gemara, que en la Gemara son discusiones entre rabinos de decir, no, esto se debe hacer de esta forma, se debe hacer de la otra. Es como decir que yo no pueda tomar un texto bíblico y por el Espíritu Santo en oración llegar y explicar en su contexto que no, tengo que ver qué dijo Spurgeon, tengo que ver qué dijo Bernard McGee, tengo que ver qué dijeron, ¿verdad?, Chuck Smith, tengo que ver qué dijo, ¿verdad?, de todo eso para yo ya empezar a explicar. Como decir que yo dependiera de los comentarios para poder predicar algo. Ellos esto lo que hacen. ¿Recuerdan en el tiempo de Jesús? ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué se maravillaban de Jesús? Porque Jesús, cuando llegaba y decía, ¿cuál es el mandamiento? No cometerás adulterio. Entonces, si quiero decir que una misná sería cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la misná de Jesús? Lo que pasa es que es algo escrito, es diferente, ¿verdad? ¿Cuál fue la misná? Bueno, la Torá dice que no debes cometer adulterio, ¿verdad? No deseará a la mujer de tu prójimo, ese es el mandamiento. Mas yo digo que todo aquel que mira con lujuria, ¿verdad?, a una mujer comete adulterio en su corazón. Okay, pero ¿qué es lo que haría un judío? No hace eso que hizo Jesús. Decía, bueno, no deseará a la mujer de tu prójimo. Y la Misná habla acerca que eso es que no vas a tener relaciones con ella. Y la Gemara dice que es esto y dice que lo otro. Entonces el rabí tal dijo tal cosa, el rabí tal dijo, Jesús no estaba pasando mencionando rabís, ¿verdad? Él nada más leía y decía que, ¿verdad?, que era lo que se tenía que hacer. ¿Y qué hacía la gente? Se maravillaba, ¿verdad? Porque él no estaba mencionando, ¿verdad?, lo que dijo la Gemara, lo que dijo la Misná. Él decía, este es el texto y esto es lo que significa. Entonces predicaba con autoridad, porque venía directamente, bueno, es Dios, ¿verdad? Entonces, ellos sí dependen de todo este cuerpo para poder interpretar algo. Ahora, hay valor en esto, ¿verdad? Cierto valor, pero no para limitarme, porque todo esto que uno está haciendo, hombres que se pueden equivocar, ¿verdad? Esto no es escritura. El problema es cuando se le da ese mismo valor, cuando se le da el valor y que el que se interpretó así, Gamaliel, así tiene que ser. No, como Gamaliel, como yo, como cualquiera, ¿verdad? Todos nos podemos equivocar, tenemos que ver el contexto y ir, ¿verdad?, al texto con humildad. Pero bueno, esto es para que conozcamos, ¿verdad?, cómo es el Talmud. Hay dos Talmud, el Talmud de Jerusalén, o sea, el Talmud de Jerusalén, y el Talmud Bavli, que es el Talmud de Babilonia.
¿Por qué? Porque recordemos que habían dos grupos de judíos, unos que todavía quedaron en Jerusalén y otros que, ¿verdad?, estaban en Babilonia. Entonces había reducción en los dos lugares, personas que se dedicaban, ¿verdad?, a estudiar que la Misná oral, las tradiciones y decían cómo se deberían aplicar. Entonces son comentarios de los que estaban en Babilonia, los que estaban en Jerusalén, que se corresponderían a la Gemara de Eret Israel o la Gemara de Babilonia. Ambas comparten la misma Misná, pero acá sería más ¿verdad?, el Talmud, ¿verdad?, no la Gemara, sino. Entonces la Gemara, o sea, el comentario de Israel, ¿verdad?, va a estar en el Talmud de Israel y la Gemara de Babilonia en el de Babilonia. Comparten la misma Misná. ¿Por qué comparten la misma Misná? Porque si fue la tradición oral que Dios le dio a Moisés, tiene que ser la misma, ¿verdad? Y comentan sobre esa misma, ¿no? Eso sí no debería variar. La Gemara está en su mayor parte escritas en arameo, la Gemara de Jerusalén en arameo occidental y la de Babilonia en oriental, pero ambas contienen fragmentos en hebreo que combinan en medio de la historia. Esto es un pequeño video que hace en resumen todo lo que les expliqué. No sé si los voy a enredar o les va a ayudar más. La Mishnah de Rabbi Yehuda Hanasí fue aceptada por todos. Todos los sabios la estudiaban. La Mishnah fue completa de tal modo que ya nadie pudiera hacerle cambios. La Mishnayot crecieron muy compactas. Incluso los sabios tuvieron que trabajar muy duro para entenderlas completamente. Las 7 generaciones de sabios que vinieron después de los Tanahim son llamados Amoraim, que significa aquellos que hablan o aquellos que explican. Uno de los sabios en singular es llamado Amorá. Los Amoraim explicaban las Mishnayot. Algunas veces, cuando parecía que una Mishnah no encajaba con otra Mishnah, ellos mostraban que las dos Mishnayot eran realmente lo mismo. También mostraban que las Mishnayot estaban basadas en la Torah escrita y miraban hacia las Mishnayot y las Beratot para ver si eran iguales o diferentes. Las discusiones de los Amoraim continuaron por cientos de años. Las discusiones eran llamadas sugiot y cada discusión es llamada una sugya. La colección completa de los sugiot es llamada Gemara, que significa las enseñanzas en hebreo o la tradición en arameo. Como la Mishnah, las discusiones de la Gemara fueron reunidas, organizadas y escritas. Al contrario de la Mishnah, que se encuentra en hebreo, la Gemara se encuentra en arameo. La Mishnah y la Gemara juntas forman lo que es el Talmud, que significa el estudio en hebreo. Usualmente el pueblo llama al libro del Talmud la Gemara, incluso aunque tuviera Mishnayot dentro de sí, aunque las Mishnayot fueran cortas, mientras que las Sugiot eran mucho más largas, ya que el libro del Talmud estaba mayormente lleno de Sugiot. Era usualmente llamado Gemara. Algunas veces quizás puedas escuchar a alguien decir, la Gemara dice esto, o la Gemara dice aquello. Esto usualmente es una manera corta de decir, uno de los Amoraim dice esto, o uno de los Amoraim de la Gemara dice aquello. Ok, ¿verdad? El Talmud, han escuchado el Talmud, ¿verdad? Ellos lo guardan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la Mishnah. Para ellos la Mishnah, que es la versión oral de la ley de Dios, ¿verdad?, pero es una versión oral de cómo usar la ley, es la tradición, como que el Señor le dice, ¿verdad? Vas a matar un becerro, vas a sacrificarlo. Entonces, él dice que él le dio la instrucción al sacerdote de decir, ok, vas a cortarle el cuello, pero vas a empezar del lado izquierdo al lado derecho. Lo vas a hacer y vas a inclinarte, ¿verdad? Esas instrucciones sería la Mishnah, que ellos dicen que esa tradición, ¿verdad?, es oral y se la dio Dios a Moisés de cómo aplicar el mandamiento. Y luego la Gemara lo que hace es actualizar eso y darle más, ¿verdad?, sentido, en el sentido que la Gemara también, hay Mishnah que uno se queda, pero ¿de dónde salió eso, verdad? ¿De qué mandamiento? Si la Biblia no aparece, ¿cómo, de qué está esta Mishnah? Entonces los rabinos, ¿verdad?,
de la Gemara, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decir, no, es que eso se guarda por esta, ¿verdad? Por lo que dice aquí en el Tanakh. Entonces, en la Biblia dice esto, por eso esta Mishnah va de acuerdo a eso, ¿visto? Como el Tito, ¿verdad? Que daba vuelta para calzar. Entonces, ellos lo que quieren decir es, ok, este es el mandamiento y esta Mishnah corresponde a este mandamiento, porque a veces ni sabían a cuál correspondía, al ser tanto. Entonces, este es el mandamiento, esta Mishnah corresponde acá y esta es la forma de guardarse. Y en el día de hoy, por ejemplo, en su momento no habían vehículos, ahora hay vehículos, entonces ellos tienen que comentar el mandamiento cómo aplica dentro de un vehículo. Recuerdan cómo se le dice ¿verdad? A ellos le decían los maestros de la ley, pero eran como abogados, porque era la ley judía, ¿verdad? Y era porque hacían todas estas interpretaciones de la ley. Entonces, la Mishnah es como guardarlas, según ellos, directamente de parte de Dios, y la Gemara es propiamente qué es lo que tiene que, ¿verdad? Cómo se debe aplicar, ¿verdad? Esa Mishnah. Pastor Sí, Víctor, adelante. pues, es como el manual de cómo llevar a cabo cada una de las leyes que ellos habían escrito, casi mente. Aunque era un comentario, pero era el manual de cómo realizarlo. Sí, la Gemara lo que une es digamos que ese manual que es corto con el mandamiento y te explica, ¿verdad? Cómo es que calzan esas dos cosas. Por eso la necesidad de la Gemara. Y la Gemara tiene toda una discusión entre rabinos. Entonces son muy extensas. Entonces puede decir, sí, usar anteojos no entra dentro del asunto del peso para caminar el día de reposo. El otro dice, no, sí entra. No, el ascensor no cuenta. El otro, no, sí cuenta. Y así va. Y todo eso está en las Gemara hasta el punto que ellos se ponen de acuerdo y dicen, no se puede tocar el botón del elevador. No se puede prender el carro. Esos son Gemarás, ¿verdad? La Gemara dice, aclara las palabras y frases que no están claras en la Mishnah. Luego la Gemara ayuda a aplicar las leyes de la Mishnah al traer varias opiniones de los sabios de la Mishnah. La Gemara conecta el texto bíblico con la ley discutida. La Mishnah rara vez cita ejemplos bíblicos. La Gemara extiende, restringe las aplicaciones de varias leyes e incluso agrega reglas y regulaciones sobre temas que la Mishnah deja fuera, como decir que la actualiza. Entonces están completando la ley de Dios por medio de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, discusiones que se puede hacer en la Gemara por ejemplo, si se debe o no ver televisión, qué tipo de música usar, el rock es pecado o no es pecado escuchar rock. Todas esas cosas son discusiones de la Gemara en base, ¿verdad?, a los mandamientos y a la Mishnah. Esto es lo que estamos hablando. Todo esto son testigos externos, porque estas discusiones sí existen, antiguas. Entonces, en base a eso, uno puede ver, ok, ¿verdad?, el texto sigue, ¿verdad?, igual, pero esas son las variaciones. ¿Alguien ha escuchado de Joseph Ben Matillahu? Joseph Ben Matillahu, ¿nadie le suena? ¿Qué tal Flavio Josefo? Ahora sí, es el mismo. Nada más quería agarrarlo, ¿verdad? Sí, este es Flavio Josefo. Él, de verdad, es un judío, ¿verdad? Estos son evidencias externas acerca ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Él escribió mucho en el primer siglo. Entonces, nacido en el año 37 después de Cristo, o sea, en la ¿verdad?, el primer siglo de la era cristiana, como Joseph Ben Matillahu. Fue un historiador judeo-romano del siglo I, que nació en Jerusalén, entonces era Judea romana, o sea, estaba bajo el imperio romano, en una familia aristocrática. Y su padre era un sacerdote, ¿verdad?, de ascendencia sacerdotal, y su madre de ascendencia real. Entonces él, ¿verdad?, vivía con muchas buenas condiciones económicas y demás, y se dedicó al estudio y demás, y hay muchas escrituras, ¿verdad?, hay muchos libros y demás que hablan acerca de reseñas históricas de parte de él que son muy importantes. Entonces, según su propio relato, desde niño se distinguió por su capacidad para aprender. ¿Y qué lo hizo, verdad? A los 14 años, que fuera consultado, dice, por los sacerdotes sobre asuntos de la ley judía. Imagínense, a los 14 años. Ahora, recordemos que a los 12 ya usted es un hombre para el pueblo judío, y a los 12 ya usted tiene que tener su primera copia de la Torá. El ideal de una familia judía es que nos enseñan a que usted hace su propia Biblia, usted trae su propia transliteración de la Biblia, usted hace su propia, ¿verdad?, copia.
¿verdad? Y es el ideal. Pero bueno, a los 14 años él demostraba esa capacidad. A los 16, Josefo se uniría a una secta ascética que vivían en el desierto. Ascética es como, ¿verdad? Como aquellos que se abstienen de los placeres y demás y se van a lugares, ¿verdad? Aislados y no tienen contacto con mujeres ni con ningún placer y todo lo demás. Entonces, él, ¿verdad? En su radicalismo se fue para eso, pero se cansó de vivir en el desierto y regresó de nuevo a la ciudad. Esta secta, dice, formada por un ermitaño llamado Vanos. En poco tiempo se desencantó y regresó a Jerusalén. Al regresar a la ciudad, Josefo se unió a los fariseos, a la secta de los fariseos. Cuando Josefo tenía 26 años, viajó a Roma con el objetivo de interceder ante Nerón por unos amigos suyos que habían sido capturados en unas revueltas judías. Entonces él fue como todo un diplomático con su capacidad y demás a apelar a Nerón y terminó arrestado. No le fue muy bien como diplomata, ¿verdad? En la diplomacia. Sin embargo, dice, sería capturado y puesto en una prisión, pero Popea Sabina, la segunda esposa del emperador, quien lo había conocido previamente, intercedió para que lo liberaran. Entonces fue liberado. Josefo quedó impresionado por lo sofisticado de la cultura romana, la elegancia, la opulencia, el poder, ¿verdad? Y su ejército increíble, ¿verdad? Él quedó deslumbrado con todo eso. Cuando Josefo regresó a Jerusalén, sucedería un hecho que cambiaría su vida. En el año 66, un grupo de judíos liderados por los celotes se rebelaron contra el imperio, derrocando al procurador romano y estableciendo un gobierno revolucionario en lo que se conoce como la Gran Revuelta Judía, que esto fue, ¿verdad?, lo que causó la destrucción del templo. Esta gran revuelta, porque ellos tenían la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? Que nadie se metía con ellos, ni ellos con nadie, mientras siguieran el lineamiento de Roma. Sigues Roma y usted no va a tener problema, y si lo atacan a usted, se meten conmigo, dice Roma, ¿verdad? Entonces, era una paz, ¿verdad? Que era una paz que se lograba solo en obedecer a Roma, ¿verdad? Ellos rompen eso y quitan al procurador, y eso es la gran revuelta judía. Josefo sería elegido por el Sanedrín de Jerusalén como el comandante y jefe del ejército judío en la región de Galilea, a cargo de parecer, ¿verdad?, que no lo aceptó de mucha gana, y vamos a ver que lo demuestra históricamente. Su trabajo era defender y administrar el territorio. Una vez allí se dedicó a fortalecer las ciudades contra un eminente ataque del Imperio Romano. Pero en el año 67, bueno, Roma viene con un ejército grande y rodea la ciudad de Jotapata, donde está él. Rodean todo y él, ¿verdad?, resiste por 47 días. Pero después de eso, él huye y llega a una caverna, ¿verdad?, una cueva con 40 más de sus compañeros. Estando ahí, ¿verdad?, rodeados por el ejército, ¿verdad?, sin lugar para dónde ir. Él está ahí con sus compañeros y en medio de eso, ellos dicen, no podemos entregarnos, vamos a suicidarnos. Entonces Josefo, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, a hablarles y dice, no, eso es inmoral, eso no está bien. Lo que podemos hacer es que cada uno puede matar a su compañero. De esa forma no nos estamos quitando la vida, si no no nos vamos a suicidar, sino, ¿verdad?, su compañero mata al otro. Podemos hacer de parejas de dos en dos y vamos a hacer como una rifa y ahí se va matando hasta que queden solo dos. Entonces él se las diseñó para ser los últimos, para quedar él de último. Al final queda él con un compañero y en lugar de suicidarse, ¿verdad?, sutilmente ¿verdad?, convence al otro. Ya todos los demás se habían suicidado. Él convence al otro y salen y se entregan, ¿verdad? Entonces recordemos que Josefo no es bien visto por la comunidad judía. Bueno, parte, ¿verdad?, viene con cosas como esta, ¿verdad?, que ahí en lugar de mostrar patriotismo y defender, ¿verdad?, y demás, más bien embarcó a todo el mundo, pero con tal de liberarse, y él se entrega. El general que tomó la ciudad y demás era Vespasiano. Vespasiano llega, hace esto, cuando él sale, ¿verdad?, de la cueva y demás y se entrega con su compañero, le dice a él, ¿verdad?, se convierte, ¿verdad?, en ese momento en profeta y le dice, Vespasiano, por las escrituras y todo, yo puedo ver que usted va a ser el próximo emperador de Roma. Entonces él se quedó así, Vespasiano, se lo llevan para Roma y no lo matan, sino que está como rehén por alrededor de 2 años. Alrededor de los 2 años
¿Qué es lo que pasa? Esa premonición, ¿verdad? ¿Verdad? De lo que le dijo se cumple y Vespasiano pasa a ser, ¿verdad? El nuevo emperador de Roma. Cuando eso sucede, Vespasiano lo libera, le da la libertad y lo nombra como parte de la familia. Entonces pasa, después de ser, ¿verdad? Joseph ben Mentallahu, pasa a ser Flavio Josefo, ¿verdad? Por eso lo conocemos como Josefo, ¿verdad? Él se llama Tito Flavio Josefo. El hijo de Vespasiano se llama Tito también. Entonces él asume, ¿verdad? ¿Verdad? Nacionalidad y ese beneficio y se hace muy amigo de Tito. Tito es el general, el hijo de Vespasiano, y Tito es el que destruye el templo, ¿verdad? En Jerusalén, el que destruye la ciudad. Los romanos en ese momento, ¿verdad? Rodean otra vez la ciudad, ¿verdad? En Jerusalén porque hay una revuelta, la gente no se quiere entregar, ¿verdad? Entonces en vista de eso, primero rodean la ciudad y la gente sigue, ¿verdad? Sigue luchando, ¿verdad? Y como están luchando y demás, Roma dice, ok, vamos a tener que entrar. Entran, destruyen la ciudad y destruyen el templo. Josefo era el que fue llevado ahí para ser el traductor de Tito, para poder también ser un mediador entre los judíos y los romanos. Pero el problema que tenía Josefo, ¿cuál era? Que para los judíos él era un traidor y para los romanos es un judío, no sé hasta dónde podemos confiar, ¿verdad? No tengo total confianza, no sé, ¿verdad? El emperador, pero entonces estaba en medio de los dos lugares, entonces no hubo buena diplomacia y a un final hace la destrucción, pero Josefo está ahí escribiendo todo lo que pasa. Entonces imagínense cómo lo ve el pueblo judío, ¿eh? Cuando él está relatando, ¿verdad? Como historiador, ¿verdad? Todas estas cosas que suceden, ¿verdad? Con el Imperio Romano destruyendo el templo. Se convirtió en el asesor y amigo del hijo de Vespasiano, Tito, y ejerció como traductor cuando Tito dirigió el sitio a Jerusalén en el año 70. Como el asedio resultó ineficaz para detener la revuelta, pronto siguieron la destrucción de la ciudad y el saqueo y destrucción del templo de Herodes, el segundo templo, el templo que, ¿verdad? Herodes duró 49 años en reconstruirlo, imagínense, ¿verdad? Y que la gente lloró porque no tenía nada que ver con el de Salomón. ¿Cómo sería el de Salomón, ¿verdad? Josefo registró la historia judía con especial énfasis en el primer siglo. Entonces, esa es la ventaja, porque nos da mucha información. Es de Josefo que vemos cosas inclusive que vamos a ver del canon. Habla del canon de 22 y 24 en el primer siglo, porque unos dicen, no, eso fue después con los siglos. Y no, ¿verdad? Y ya habla acerca del canon judío. Dice la primera guerra judeo-romana del año 66 al 67 después de Cristo, concluyendo con el asedio de Masada. También reporta lo que sucede en Masada. Sus obras más importantes fueron La guerra de los judíos, la historia desde mediados del segundo siglo antes de Cristo y termina con los detalles de la nueva revuelta judía en el año 66, que concluye con el año 70 con la destrucción de la ciudad y del templo. Hay otra obra que se llama Vida. En esta busca defenderse de las acusaciones contra él que lo presentan como el responsable de la revuelta judía. Recordemos que era un general, ¿verdad? Parte de eso. Luego contra Pión. En esta busca presentar una defensa del judaísmo que lo muestra como una forma superior en cuanto a la ética frente al helenismo. Vemos que él está, ¿verdad?, tratando de quedar bien con los dos lados. Antigüedades judías es, digamos que la obra más importante para nosotros en cuanto a las reseñas que tiene de Jesucristo, de Santiago y de, ¿verdad?, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, y de Juan el Bautista. Hace un recorrido histórico desde la historia del pueblo judío desde la creación hasta el año 70 después de Cristo. El objetivo de este trabajo era presentar al judaísmo como una religión racional, pero también es una obra clave para el cristianismo, ya que presenta alusiones directas a Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesús, y Juan el Bautista. De esta reseña, la de Jesucristo, algunos críticos, ¿verdad?, la ponen en duda, ¿verdad? Dicen que es como algo agregado, pero lo que no discuten es el aspecto de la mención de Santiago, de Jesús, de Juan el Bautista y otras, ¿verdad?, cosas más que vemos ahí. Ahora, ¿qué es el valor de ahí? Que como no discuten de Santiago, el hermano de Jesús,
Entonces, históricamente tiene el valor de ¿qué? De hablar acerca de Jesús como un personaje histórico, como alguien real, no alguien que se inventó siglos después, sino que existía en el primer siglo, ¿verdad? Por un historiador romano que habla acerca de Jesús, ¿verdad? Y de igual forma habla acerca de Juan el Bautista. Más información y todo lo que les he hablado y todo está en un video, ¿verdad? Esto se llama The Byte y ellos hacen muy buenos videos, bien, ¿verdad? Con buena, ¿verdad? Buena investigación detrás de todo esto. Entonces se pueden ir ahí y verlo, y este está en español, entonces pueden verlo, ¿verdad? Ahí van a Byte y van a tener muchas cosas de la Septuaginta, de la Vulgata Latina, es una página muy buena, bueno, un canal de YouTube buenísimo, ¿verdad? Y es algo serio. Entonces, por si quieren ver todo eso, ahí está, ¿verdad? Para que lo busquen. Y luego vamos a hablar acerca de lo que es la Génisa del Cairo, que es otra de las evidencias externas, la Génisa del Cairo, pero alguien me habló acerca de referencias, entonces para que tengan referencias, Bay es una muy buena. Yo voy a las universidades, mucho está en inglés, pero por ejemplo esto está en inglés, pero este es Benjamin Outway, y él, ¿verdad? Este doctor es el encargado en la Universidad de Cambridge acerca de lo que son toda la documentación que se descubrió en la Génisa del Cairo. Recordemos que se descubrió esta Génisa, que es la Génisa, ¿verdad? Este lugar donde se tiraban las escrituras para luego sacarse y enterrarse. Entonces era un lugar donde nadie tenía acceso, no era un lugar donde la gente podía ver, ni mucho menos, pero lo que sucedió fue que con el tiempo, ¿verdad? Hubo un personaje, ¿verdad? Que se llama Salomón Chepster, y él es un erudito, y él se hizo amigo del rabí que estaba en esa sinagoga en el Cairo. Esa sinagoga es muy antigua y fue construida sobre otra sinagoga que había ahí. Entonces hay documentación muy antigua. En las Génisa, ¿verdad? Generalmente están ahí por un tiempo y luego, ¿verdad? Eso tradicionalmente vemos que sacaban y que enterraban, ¿verdad? Toda esa documentación que tenía el nombre de Dios. Entonces, en este lugar no pasó por 1000 años, no destruyeron ningún documento. Y hubo algunas como fugas de información, y él se dio cuenta, ¿verdad? Salomón, de que existía eso ahí. Entonces él se hizo amigo del rabí por bastante tiempo, lo llevó a varios viajes, ¿verdad? Se ganó la confianza total del rabí encargado ahí, en Egipto, en el Cairo, y se ganó tanto que le dio la oportunidad de ir y ver la Génisa. Entonces dice que tuvo que entrar, ¿verdad? Subir unas escaleras, ¿verdad? Y entrar por un cuartito, por una ventanita súper pequeña, y, ¿verdad? Era como un laberinto hasta que llegó a un lugar donde estaba todo, ¿verdad? Lleno de documentos, todos arrugados por todo lado y demás, pero era documentación antigua. ¿Verdad? Esto fue en la Génisa, ¿verdad? Esta es la Génisa del Cairo. Entonces él empezó a sacar toda esa documentación y se la llevó, ¿verdad? Para Cambridge, Inglaterra, ¿verdad? Se llevó toda esa documentación para la universidad. Fueron, dice, como 40 sacos. Fue, ¿verdad? Todo un esfuerzo colosal. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Están todavía descubriendo documentos de ahí. La foto anterior, ¿verdad? Es el director, el que está ahora, ¿verdad? Encargado de poder descifrar y canalizar y editar todo estas, ¿verdad? Y canalizar, ¿verdad? Y poner en orden toda la documentación, ¿verdad? Él es el encargado. Entonces pueden ir a la Universidad de Cambridge y ver, ¿verdad? Los últimos descubrimientos que han salido, que han surgido de todo esto, que a un final Salomón, ¿verdad? Schefter le ofreció un dinero al de la mezquita de Cairo y lo agregó, dice, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y se llevó todo. Entonces, ¿qué encontramos ahí? La comunidad literaria de Qumran sostiene que la existencia de un texto similar al masorético del año 40, ¿verdad? Al año 100 después de Cristo. O sea, una documentación pero muy antigua. Entonces, él está hablando de que, ¿verdad? Hay documentación masorética anterior al año 500 o textos similares, ¿verdad? Propiamente al texto masorético. ¿En qué sentido? Que el texto masorético con este texto talmudista, ¿verdad? Que no tiene vocales, pueden coincidir. Entonces, esa era la teoría de él en base a las copias que él estaba trabajando, que descubrió que eran del año, creo que 900, en esta mezquita en el Cairo. Han descubierto documentación del año 700, ¿verdad? Entonces, es sumamente valiosa. Dice,
El destacado erudito judío y rabino Salomón Schechter descubrió el documento en una genizá en el Cairo, en una sinagoga egipcia. Contiene cientos de manuscritos olvidados desde hace mucho tiempo. Estos se llaman los documentos de Philo Zadok. Y esto es porque esto es dentro de esos documentos que él está leyendo, habla acerca de un sacerdote que era muy fiel, que se mantenía fiel al Señor y se guardaba en todas las cosas y se llamaba Sadoki. Entonces, por eso se le llamó, ¿verdad?, los documentos de Philo Sadoki. Él estudió y publicó bajo el título de Fragmentos de Sadoki en 1910. Le asignó este nombre debido a varias referencias al sacerdote israelita Sadok, a quien la secta que produjo el documento lo veía como un modelo de fidelidad. Aunque dos de las copias con las que trabajó Schechter eran medievales del año 500, 600, 700 y demás, creía que el original debía ser antiguo, alrededor del siglo I antes de Cristo. Los descubrimientos, ¿verdad? Él descubrió varios fragmentos en los rollos del Mar Muerto. Luego, cuando aparecieron los descubrimientos del Mar Muerto, ven estas mismas referencias que estaba haciendo Salomón en este documento. Se dieron cuenta que él tenía razón, ¿verdad? Entonces, esto es evidencia de la antigüedad de eso y cómo no ha sido adulterado el texto. Está la mezquita en el Cairo, Ben Ezra, la sinagoga Ben Ezra se llama, y está en el antiguo Cairo. Esto es una foto del Cairo, ¿verdad? Este es el río Nilo, este grandote que se ve acá, y está en el lado antiguo de la ciudad. Es una de las sinagogas, hay dos sinagogas ahí. Y esto que está acá arriba, esto es la Genizá. Como vemos, no había mucho acceso ni nada, ¿verdad? Tenías que poner una escalera, entonces ponían la escalera y tiraban los libros allá adentro. Eso es lo que hacían, ¿verdad? Entonces, han encontrado cualquier cantidad de documentación, pero cualquier cantidad de todo tipo. Entonces se ha descubierto cómo vivían, ¿verdad?, los judíos, ¿verdad?, hace 1000 años, hace 1500, todo lo que, cómo ellos, ¿verdad?, operaban, porque, ¿verdad?, hay documentación legal, es matrimonios, hay poemas, hay, ¿verdad?, canciones, poesías, de todo tipo, ¿verdad?, de documentación. Ahora, alguien dice, pero ¿por qué? No es ¿verdad?, no es... lo normal no es que allí haya documentación que no sea rabínica, que no sea, ¿verdad?, divina, diríamos, ¿verdad?, que no venga de parte de Dios, pero es que si en el documento aparecía el nombre de Dios, entonces ya lo consideraban, ¿verdad?, sagrado y que no era digno de tirarse a la basura, entonces lo tiraban ahí. Entonces, ¿verdad?, por ejemplo, si ¿verdad?, estamos jurando sobre la Biblia o cosas de ese tipo, había documentación así, ¿verdad?, cosas económicas, de todo, pero ha dado a la luz cómo vivía el pueblo, ¿verdad?, judío en ese entonces. Entonces, ¿verdad?, históricamente, culturalmente ha sido, ¿verdad?, sumamente, ¿verdad?, valioso, ¿verdad?, esta documentación, y todavía siguen extrayendo más y más documentación de ahí, ¿verdad? Esta es, ¿verdad?, como ahí mismo donde miramos está la escalera hasta llegar a esta ventana, y de ahí, ¿verdad?, esto fue hace 125 años, ¿verdad? Esto es en Cambridge, no es ahí en la sinagoga. Esto es la documentación, vemos cómo está, ¿verdad? Todavía hay cajas de cajas que tienen que analizarse. Entonces, todavía pueden aparecer aquí, ¿verdad?, cualquier cantidad de información súper valiosa. Y esto es lo que están calificando. Esto es Cambridge, ¿verdad?, donde se encuentra, ¿verdad?, esto. Y luego, para cerrar, ¿verdad?, vamos a hablar acerca de la evidencia arqueológica. Cómo la arqueología corresponde, ¿verdad?, que sigue confirmando propiamente. Y podíamos, ¿verdad?, no parar de dar ¿verdad?, descubrimientos arqueológicos que reafirman lo que dice el texto bíblico, pero vamos a concentrarnos solo en algo, ¿verdad?, pequeño. Jorgenstein y Garstein, ¿verdad?, es uno ¿verdad?, de gran, ¿verdad?, arqueólogo. Dice, durante las excavaciones en Jericó en el año 1930 a 1936, Garstein encontró algo tan sorprendente que produjo un pronunciamiento de su hallazgo y fue confirmado por él y otros miembros del equipo, ¿verdad? Era algo muy, pero muy importante. Cuando descubrieron Jericó, ellos no descubrieron, ¿verdad?, solo descubrieron la ciudad, pero no había evidencia de los muros caídos hacia afuera, no había evidencia de que nadie viviera entre los muros, pero habían cosas que no se habían descubierto. Entonces simplemente no lo veían con tanta importancia, hasta que, ¿verdad?, John hace una nueva, ¿verdad?, excursión y empieza, ¿verdad?, a ir allá y investigar más y más hasta encontrar lo siguiente. En referencia a estos descubrimientos,
Garnstein dice, debido a todos los hechos que no nos queda duda alguna de que los muros cayeron hacia afuera. Esto le permitió a los atacantes pasar por las ruinas y tomar la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ellos descubrieron? Que los muros habían caído hacia afuera. También descubrieron que la gente vivía en medio de los muros. Pudieron ver ventanas y también, ¿verdad?, de recintos con granos y alimentos en medio del muro, ¿verdad?, indicando que ahí vivía personas. ¿Por qué tan inusual? Pues generalmente las murallas de las ciudades no caen hacia afuera, siempre caen hacia adentro, ¿verdad? Eso es lo que sucedía. Recuerdo en National Geographic tratando de explicar este milagro, porque han visto que hay documentales, ¿verdad?, pasan haciendo documentales explicando los milagros de Dios, y que es por el viento, que se, ¿verdad?, en la época del río está muy bajo y por eso, ¿verdad?, pudieron pasar. Bueno, en cuanto a Jericó, no es la excepción. Entonces ellos decían que es que al marchar estos alrededor, parar y gritar todos al mismo tiempo, la fuerza sónica botó los muros. Ahora, ¿qué observación haríamos? Podría ser eso, ¿cierto? Que ahora que al gritar todos se cayeron los muros. Bueno, si fuera cierto, ¿verdad?, porque la fuerza sónica, hay fuerza sónica, sí, ¿verdad?, pero imagínense que la fuerza sónica, yo grito hacia el muro, ¿qué pasa? El muro se cae hacia adentro, ¿no? No es que succiono el muro, ¿eh? Sino que al gritar, si fuese cierto que tanta fuerza sónica, bueno, lo normal que sería que el muro vaya a caer hacia adentro, no hacia afuera, ¿verdad? Entonces, con solo eso se descarta esa hipótesis, ¿verdad?, ridícula que postularon. En Josué 6:20 leemos lo siguiente: las murallas cayeron al frente hacia el pueblo y el pueblo entró a la ciudad, cada uno de frente, y tomaron la ciudad. Los muros fueron hechos para caer hacia adelante. Si estamos atacando, como siempre caen hacia él, pero en este caso cayeron hacia afuera, y eso es lo que él miró, confirmando lo que él decía. Acá vemos, ¿verdad?, la excavación propiamente en Jericó. Si van a ver, ¿verdad?, esto de esta forma, y él indica ahí cómo, ¿verdad?, cayeron los muros hacia afuera. Esto es una foto que recrea, ¿verdad?, esto, y acá vemos como hay una doble pared y una ventana, y ahí es donde encontraron granos y cosas, ¿verdad?, que se deduce claramente que había gente que vivía sobre los muros, como la Biblia dice, y que los muros cayeron hacia afuera, como la Biblia dice. Entonces, la arqueología, esto es una de las muchas ocasiones en que, ¿verdad?, nos evidencia que la Biblia no miente. Luego, lo que es la evidencia filológica, ¿verdad? Filología viene del estudio de las lenguas, de los idiomas. Entonces, vemos a este personaje que es Alfredo Trombetti, y es un, ¿verdad?, políglota que, ¿verdad?, de una familia sumamente, ¿verdad?, modesta, que se abrió paso en la vida para lograr, ¿verdad?, llegar a ser un políglota y un lingüista de los más grandes que ha habido. Fue un lingüista italiano, profesor de filología semítica y lingüística histórica de la Universidad de Bolonia. Se le conoce especialmente por ser el autor de la teoría de la monogénesis lingüística. ¿Qué es eso? Mono es uno, génesis es inicio, lingüística, ¿verdad?, es lengua. Entonces, el origen de una sola lengua, que todos los idiomas proceden de un solo idioma, de una lengua en particular, según la cual dice todas las lenguas del mundo se derivan de un único idioma hablado en la prehistoria o en el protosapiens, o sea que en el inicio se hablaba una sola lengua. Nació de una familia de origen humilde. Su padre, Antonio Trombetti, fue fabricante de cuerdas, y su madre, Viola Mingosi, trabajaba en una fábrica textil. Teniendo 17 años de edad, en 1883, una nota del periódico Stella de Italia habla sobre un joven barbero que era políglota. Llama la atención del municipio de Bolonia, ¿verdad? Entonces, en el periódico salió esto de este joven. Él, ¿verdad?, estando ahí, él empieza a aprender el alemán, y luego él le pide a la mamá que lo lleve al convento, se hace amigo de los monjes ahí, que le enseñan español, ¿verdad?, y empieza a aprender otros idiomas. Luego sigue, ¿verdad?, estudiando, gana solvencia económica que le permite dedicarse por entero a los estudios superiores. Entonces él aprende italiano, alemán, francés, griego, latín, español, hebreo y árabe. Entonces, conociendo todos esos idiomas y conociéndolos de una forma, ¿verdad?, profunda, en su gramática, en su estructura, en su fonética, él concluye que puede mostrar un origen común de todas las lenguas.
De acuerdo con las escrituras, Génesis 1:1, toda la tierra tenía un solo idioma antes de la torre de Babel. Después de la construcción de la torre y de su destrucción, Dios confundió el idioma de toda la tierra. En Génesis 11:9, muchos filólogos modernos concuerdan con esto como el origen de todos los idiomas del mundo. Alfredo Tombretti dice que puede trazar y probar el origen común de todos los idiomas. Otro que aporta esto es Max Müller. Max Müller también certifica un origen común. Fue un filólogo alemán nacido en la Confederación Alemana Orientista que vivió y estudió en Gran Bretaña durante la mayor parte de su vida. Fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales de estudios hindúes de la India, ¿verdad? Religiones hinduistas y de estudios religiosos, ciencia de la religión alemán, y, ¿verdad? Bueno, ahí habla de Müller escribió importantes trabajos académicos de divulgación en materia de indiología, los libros sagrados de Oriente. Tiene un conjunto de 50 volúmenes de traducciones al inglés que se prepararon bajo su dirección. También promueve la idea de una familia de idiomas, o sea que todo procede de un mismo idioma. Y el último es Otto Herspensen. Dice, Otto Herspensen afirma categóricamente que el idioma fue dado directamente por Dios al hombre en su creación. Creemos que es cristiano. Sí, claramente es un creyente, pero es alguien sumamente preparado y fue alguien reconocido como una de las personas más eminentes en todo lo que es lingüística. Estudió fonética, gramática en París, Berlín, Leipzig y Londres, lo que lo supuso en una amplia y sólida formación. Con Paul Passin fue fundador de la Asociación Fonética Internacional. Fue un defensor del desarrollo de las lenguas auxiliares internacionales. En 1907 participó en la creación del lenguaje Ido y en 1928 él mismo fue el creador de la lengua novial. Dice, una lengua auxiliar desarrollada para mejorar el Ido. Son idiomas que es para que todo, como decir, como un idioma internacional, que todo el mundo pueda utilizarlo. También participó y colaboró en la elaboración de la interlingua. En 1890 propuso un método directo de enseñanza de las lenguas basado en su propia experiencia como aprendiz. Fue pionero en la renovación de las metodologías didácticas de enseñanza de segundas lenguas. Participó activamente en todos los debates de lingüística desarrollados en su tiempo, siendo uno de los baluartes de las bases científicas y lingüísticas de la lingüística moderna. Intuyó, dice, la noción del fenómeno e ideó un sistema de transcripción fonética. Stephen Midden lo describió como uno de los más grandes estudiosos de la lengua del siglo XIX y siglo XX. Todas estas personalidades hablan acerca de que todos los idiomas proceden de una sola lengua. Son evidencias externas que respaldan el relato bíblico de que en el principio todos hablábamos un idioma.